Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el diputado Néstor, diputado local del estado de Querétaro. Buenas tardes, Néstor Domínguez. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí empezando a utilizar esta tecnología que no lo había utilizado antes, pero bueno, ya es una nueva forma que esta pandemia nos está obligando a hacer para poder tener reuniones y acercamiento con la ciudadanía. Sí, más cerca, más cuidándonos ahorita, pero incluso ahorrándonos tiempo en el traslado si fuera necesario, ¿no? Sí, también y por estos temas por los que hoy vamos a estar platicando, ¿no? Que ya cada nos pone más complicado el podernos salir de nuestra casa, podernos visitar, estar cercano a la ciudadanía en algunos casos y pues el temor que mucha ciudadanía ha tenido, que es lo que yo he estado reprochándole al gobierno estatal, ese tema de la política de terror que está implementando para el combate al COVID. Exactamente, y para ahí quisiera dirigir la conversación. Hace poco hubo una reforma al Código Penal. Platícame de esta reforma, ¿cuáles fueron los artículos que se reformaron y cuáles atentan a los derechos de la ciudadanía? Pues mira, con el objetivo, con la finalidad de proteger al sector salud, que bueno, en estos días han estado muy lacerados y que mucha gente se les hacen actos discriminatorios, o en algunos estados, afortunadamente en Querétaro no se han llegado hasta donde sea los golpes, las agresiones, pero sí al discriminarlos o no dejarse subir, o que los taxistas no les hagan parada, o que no los dejen subir al transporte público, cuando van en la calle, pues esos comentarios que incomodan, ¿no? Que si bien no lastiman, pero sí incomodan, y que de, ay, mira, no te acerques porque traen COVID, temas así, pues se trató de evitar, que hasta compañeras de la misma bancada de Morena presentaron una iniciativa de ley para que se hiciera un delito a la persona, se calificara como delito el hecho de que al sector salud al personal del sector salud se le estuviera agrediendo. Pero bueno, de ahí se agarraron y pareciera que estaban esperando el momento idóneo para poder hacer estas reformas al Código Penal, que se terminan modificando más de 15 artículos. Ahora te digo cuántos fueron. 17 artículos, y que bueno, si algunos no tienen nada que ver con este tema de la salud, como fue el caso del tan sonado 289, que muchos hablan de cuando hay una obra o alguien impida la realización de una obra pública o privada, pues se pudiera, que esté con todos los reglamentos y todos los papeles en orden, pudiera la persona que se opusiera o hiciera los mecanismos o hechos para oponerse a que se siga realizando la obra, pues ya existía el delito, pero en el delito se manejaban de 3 meses a 1 año de prisión y algunos días multa. Pero cuando ahorita lo reforman, sí se fue a una cantidad que ahora habla de 3 a 5 años de prisión y hasta 200 sumas de multa, cuando anteriormente eran 20 días las sumas que se estaban, una sanción para las multas. Entonces, la parte que nosotros sí hemos estado valorando con algunos abogados, ya platiqué con algunos integrantes de la bancada, pues en este sentido es donde se presentaría esta controversia constitucional que nos empieza a correr a partir del momento que se publique. Tenemos 30 días después de que se ha publicado en la Sombra de Arteaga. Ahorita todavía es una reforma que no ha llevado todo su proceso para ser vigente. Todavía falta que sea publicado en la Sombra de Arteaga, y pues estaremos esperando que en cuanto suceda eso, estar ya con los abogados listos para presentar esta iniciativa. Y yo creo que uno de los puntos que se van a estar atacando o abordando para esta controversia, que serán torales, es esa desproporción de estos delitos. Porque ahora es más grave impedir una obra que golpear a una persona y dejarla casi muerta, con lesiones que puedan poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces hay una desproporción, el bien tutelado en el otro, en el de lesiones, pues es la integridad física al ser humano, la vida, que debería ser un bien tutelado que fuera de mayor jerarquía que cualquiera, ¿no? Cualquier causa que proteja la vida. Y en este caso están poniendo un delito de pararte enfrente de una obra y oponerte a una autoridad a seguir construyendo esa obra, pues sea un delito mayor que el mismo, pues algo que está provocando un mal en nuestra salud. Entonces, se revolvió, por decirlo de alguna manera, el modificar el Código Penal para sancionar a acciones
que puedan perjudicarnos a los ciudadanos por esta contingencia que estamos viviendo del COVID, con algo que es oponerse a una obra pública. Sí, mira, entiendo que tal vez el tema pueda ser que sin duda vamos a necesitar de esta obra pública en su momento para poder salir del tema económico que tendremos en todo el país, no solo en Querétaro, no solo en la capital o en San Juan del Río, que ahorita los saludamos desde San Juan del Río, sino el caso de que vamos a necesitar que el poder, bueno, que los gobiernos hagan obra pública. Y esa obra pública pueda detonar de cierta forma la economía, porque no nada más con los contratos o los trabajos directos que genera, sino alrededor de una obra pública pues se genera mucha derrama económica, ¿no? Entonces seguramente pensando en ello pues quisieron medio revolver el tema, pero bueno, no es algo que se vaya a quedar o que la ley haya marcado como durante cierto tiempo se estarán aplicando, sino esto ya es indefinido hasta que alguien, alguna bancada o que puedan en esta legislatura podamos echarla para atrás, porque si no pues eso sigue quedando y esperando que no poderlo revertir ahorita, pues tendríamos que esperarnos hasta el 21 y esperar que Morena la mayoría para poder echar para atrás esas reformas, ¿no? Pero por el momento pues se quedarían por el tiempo hasta que alguien los pudiera volver a modificar. Hasta donde entendí, se tiene que esperar a que salgan en la sombra de Arteaga, y ya saliendo en la sombra de Arteaga, ¿tienen oportunidad de revertirlo o comprendí mal? Se tiene la oportunidad de meter en la controversia constitucional. Esa controversia constitucional, digo, hay algunos ciudadanos que me han hablado que cómo lo hacen para generar su amparo y que se puedan ir a presentarlo y por sectores de la población, algunos defensores de ecología, algunos comerciantes que quieren empezar a hacer estos amparos, pero lamentablemente en este caso el amparo no funciona así. Esta controversia constitucional, la misma Constitución nos indica quiénes son las autoridades que pueden iniciar una controversia constitucional. No es un ciudadano común, porque el ciudadano nada más puede presentar un amparo cuando estas leyes ya entren en vigor y se le apliquen. Ahí sí podrá presentar su amparo individual porque ya se afectó su esfera jurídica. En el caso de estar en contra de una ley porque viola algunos derechos y que querramos tumbar la ley completa, pues la ley faculta, por ejemplo, en el caso de Querétaro, o sea, cualquiera de los otros poderes, ya sea el judicial o el ejecutivo, pudiera iniciar contra el legislativo una controversia constitucional por haber actuado de una forma incorrecta y estar violentando los derechos humanos. También aquí la Defensoría de los Derechos Humanos pudiera iniciarla, o la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como pasó en Tabasco, con una ley muy parecida a lo que se acaba de aprobar. En Tabasco también la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta controversia constitucional para echar atrás esos artículos. Hasta donde sea no se ha resuelto, pero ahí sigue vigente esa controversia y la tendrá que resolver la Suprema Corte. Okay. La intención de platicar contigo es también que nos pudieras ilustrar a todos los ciudadanos y nos dijeras qué es lo que estamos obligados a cumplir de acuerdo a lo que se acaba de aprobar, tanto por lo del COVID como por esta cuestión de oponerse a las obras públicas. Sí, en este caso estas leyes, digo, todavía no entran en vigor. En el momento en que se publiquen la sombra de Arteaga estarán entrando en vigor. Dentro de lo que se estuvo buscando para este tema de la contingencia sanitaria, pues sí fueron los primeros artículos que se modificaron, el 127, el 147 de lesiones o delitos de omisión o discriminación. Son artículos que nos hablan. El de omisión es que si alguien tiene la obligación de estar cuidando, por ejemplo, adultos mayores y que ahorita los dejáramos pues a su suerte, aún sabiendo que no pudieran valerse y que en estos casos podrían estar enfermos de COVID y que se les abandonara y se les dejara ya su muerte, pues obviamente se incrementaron sanciones para las personas que fueran los encargados de velar por estas personas. También en el de discriminación, pues era el tema de que si es al sector salud el que se le agrede, el que se le discrimina por el hecho de ser médicos, enfermeras o enfermeros o médicas, doctoras, es en esos casos donde se le estaba viendo que se les incrementaba la sanción. De ahí en fuera los demás artículos, pues sí nos hablan de transmitir, que si uno quiere transmitir
la enfermedad, aún sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa que podía ser grave, como es el COVID. Pero ya después, en los articulados posteriores, pues es donde ya nos empiezan a hablar, que es uno que me preocupa mucho, es el de desobediencia de particulares, porque muchas veces cuando el policía por tener el delito que te quiere fincar y por el que te suben a la patrulla, es por ese delito de resistencia de prisión, ¿no? Y entonces ya los policías pues ahora tendrán, que no quieren luego, por una visión de rutina, les dicen, es cuando ellos te detienen por eso, porque no te dejaste revisar, te pusiste a que la autoridad revisara tu vehículo, te pudiera revisar a ti tus pertenencias, y que uno pues dice, no tienes el derecho, enséñame un documento donde diga que tú me puedes estar revisando, y se enojan los policías, y dicen, te estás resistiendo, pues vámonos porque te resististe a una autoridad, ¿no? Entonces muchas veces he conocido a personas que por ese delito, sin haber hecho nada más que oponerse a que los sigan revisando o que sigan violentando ese derecho porque no tenían una orden para estar revisando a las personas, pues terminan llevándoselos. Y en cuanto a lo del COVID, pues vemos el sábado se publicaron, el gobernador hizo un video, y sí hubo una publicación en la Sombra de Arteaga donde nos decían los nuevos lineamientos que parecían cada vez estar entrando en un estado más de miedo, más fascista, digamos, pues es que no lo encontramos otra, por más que lo he querido no decir la palabra, porque lo que he visto es una política de miedo, pero cuando empieza a aplicar una política de miedo, lo más cercano que estamos a entrar a un estado fascista, ¿no? Donde a través del miedo a la ciudadanía se le quiere obligar a dejar de hacer o hacer algo, ¿no? En este caso es dejar de hacer, dejar de salir a las calles, que la gente tenga miedo de agarrar su vehículo y trasladarse de un punto a otro porque lo vayan a detener, vuelva a hacer por segunda ocasión, pues ahí sí ya te vamos a aplicar alguna sanción administrativa, o si entran estas leyes en función, en vigor, perdón, pues seguramente también hasta te van a querer fincar algún delito, ¿no? Entonces, nos ha pedido el gobierno federal, lo hemos estado viendo en las mañaneras, y el presidente todo el tiempo nos dice que todo debe ser con la razón y el derecho, no nada por la fuerza. Entonces aquí pareciera que hacen oídos sordos a ese llamado del presidente, quieren hacer todo lo contrario, quieren tener los ejemplos de Jalisco, de Nuevo León, que quieren meter mano, que si bien es cierto, ahorita su contagio es mínimo, pero también porque tuvieron un mes después, el contagio después de que se viera el primer caso en México, en la ciudad, ellos un mes después tuvieron estos contagios, el primer contagio, entonces llevan un desfase con la Ciudad de México de un mes, tendremos que ir viendo cómo va evolucionando, y no quiere decir que de verdad estén funcionando sus medidas de miedo, estas medidas de tenerte encerrado en tu casa con el miedo. Necesitamos darle más difusión a que nos expliquen a la ciudadanía, que nos tengan bien informados cómo se transmite, qué va a pasar, cómo no es un tema de letalidad. Digo, desafortunadamente ya tenemos más de 2.700 personas que han fallecido en el país. Fíjate que todo el mes de abril yo vi que la gente estuvo muy respetuosa del tema de quedarse en casa. Se hizo una gran campaña a nivel nacional, y en el estado también se reforzó un poco el tema de quédate en casa, esta sana distancia. Y otro tema que veo en Querétaro fue que el gobernador siempre quiso ganarle a la federación, se quiso adelantar, aunque sea una semana, pero esa semana le ha pegado a los bolsillos de mucha gente. Muchos, los tianguis, sobre todo la gente que vive del tianguis, tengo muchas amistades en el tianguis, algún tiempo estuve vendiendo un tianguis acá cerca de donde vivo, y bueno, ahorita los fui a ver el fin de semana y pues sí están desesperados, ¿no? Dicen, es que ya llevamos más de mes y medio, casi llevamos para 2 meses sin trabajar, pues vemos cómo vender nuestras cosas desde la casa, con los amigos, con familiares, pero no es lo mismo que estar en mi lugar donde siempre me pongo y que la gente iba ya me sabía ubicar ahí. Pero entonces, como el gobernador adelantó una semana, recordemos, simplemente las clases, se había dicho que empezaban, si no mal recuerdo, el 20 de abril, y él dijo, no, el 16 ya dejamos de ir a clases, ¿no? Entonces, irle quitando días, pues generó que esta pandemia la sintamos en algunos estados, como en el de Querétaro, pues más larga. Yo no me quiero imaginar cómo estará la gente en Jalisco, que ya las tienen desde hace semanas con casi toques de queda, de que deben de quedarse en casa, pues han de estar todavía más desesperados que los queretanos. Quiero agradecerte el tiempo, la disposición, la explicación que nos das para que la ciudadanía sepa qué es lo que debe de hacer después de que se hicieran estas reformas, tu opinión
Antes de despedirme y darte las gracias, dos cosas. Una, ¿cómo fue tu intención de voto en esta sesión? Y ¿cómo te despides? Bueno, mi voto fue en contra. Tu voto fue en contra, porque preponderaste derecho. ¿Estás acordando, verdad? Mi voto fue en contra. Ok. Sí, fue en contra. Y en la reserva que presentó la diputada Paloma fue a favor para quitar esos artículos del 286 en adelante que hablan de la desobediencia y resistencia de particulares. Ok. Y te agradezco. ¿Cómo te despides? Bueno, me despido, a ver si se alcanza a grabar. Pues agradecerle a la ciudadanía. Estos días he recibido varios mensajes de reconocimiento, de felicitaciones. Pues bueno, tenemos que seguir trabajando, hay que hacer este proyecto de Morena crecerlo. Tenemos un 2021 que necesitamos trabajar en conjunto, buscar lo bueno que hemos hecho para preponderar esas virtudes que tenemos como partido, los defectos que tengamos, irlos perfeccionando. Todo es perfectible. Nuestra reunión en Morena hay que tratar de que el 21 lleguemos lo más sólido que se pueda. Tenemos muchas posibilidades. Morena sigue siendo una opción para la ciudadanía y no dejemos el saco roto a ese tema, ¿no? Hay que seguir respondiendo a la ciudadanía y si nos equivocamos, siempre darle la cara y hablar de frente, decirles si nos equivocamos, reconocer ese error y aceptar los consejos de la ciudadanía, que a fin de cuentas son para los que estamos aquí. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, que estén muy bien. Gracias.